Decía Albert Einstein que si buscas resultados distintos, no puedes hacer siempre lo mismo. Una reflexión muy simple, pero que ha cambiado la mentalidad de muchas personas a la hora de enfocar sus hábitos. Y cómo no, para hablar de cómo conseguir los mejores resultados, está hoy con nosotros María José Sánchez, autora del libro Érase una persona que quería cambiar sus hábitos, que publica la editorial Oberón, con quien vamos a hablar de lo importante que es el cambio de hábitos y de todo lo que implica. Buenos días, María José, ¿cómo estás? Buenos días, feliz de escucharte y de compartir este rato. Pues lo primero, agradecerte que compartas con los oyentes de Vive Radio tus conocimientos y tus experiencias en un tema tan importante como es el cambio de hábitos para obtener los mejores resultados en los tiempos actuales, donde buscamos optimizar el tiempo al máximo y tratar de ser felices. María José, ¿cómo surgió la idea de plasmar en un libro este concepto de gestión de hábitos que es tan importante para nuestra vida? Yo soy una apasionada del ser humano y creo que está en nuestra mano, aunque no siempre es sencillo, sacar nuestra mejor versión. Llevo más o menos unos 20 años acompañando a personas, principalmente en el mundo corporativo, a hacerlo, y a veces nos complicamos mucho, ¿no? Si hablamos de temas de liderazgo, gestión de equipos, etcétera, etcétera. Y la vida me ha ido enseñando que menos es más. Entonces, debajo de todo eso, pues radica la persona. Todos, de alguna forma, queremos dar ese pasito porque estamos mejor, ¿no? Y movida por esa inquietud, pues al final la gente me preguntaba, ¿y dónde puedo leer? ¿Y dónde puedo leer? Y es verdad que hay mucha bibliografía, pero intenté plasmar lo que cuento a veces de palabra de una forma sencilla y práctica, sobre todo aterrizada. Eso es lo que me movía a escribir. Pues hay que decir a nuestros oyentes de radio que María José Sánchez es experta en apoyar a profesionales de alta dirección, en alinear los recursos humanos de una empresa hacia una misma dirección y un mismo objetivo. Explícanos, María José, cómo nos comportamos los españoles a la hora del cambio, a la hora de adaptarnos a las nuevas realidades. ¿Esperamos a que no nos quede más remedio o nos anticipamos a lo que va a llegar al mercado? Bueno, pues a los españoles nos pasa lo que le pasa al ser humano, porque no es una cuestión solo de España. La gente en general no se resiste al cambio, se resiste a que le cambien. Entonces, cuando no cambiamos, porque hasta cuando no tenemos desde dentro un convencimiento interior de que ese cambio nos va a traer algún beneficio, y de lo que estoy hablando no es algo solo racional, sino también experimentarlo, no cambiamos, porque tenemos una opción que es seguir como estamos. Y aunque mal que nos pese, nos ha ido bien en la vida, porque es verdad que hay un coste en no cambiar ciertas cosas, pero también hay un beneficio. Nos compensa estar como estamos, y hasta que no sintamos, no solo veamos la bondad de cambiar hacia algo diferente, no damos ese pasito. ¿Y dirías que de alguna forma los españoles somos versos libres en una educación basada en construir hábitos frente a alemanes, por ejemplo, o japoneses, que nos parecen que siguen todos un mismo patrón, que son como muy cuadriculados? Fíjate, me encanta esa definición de versos libres, ¿no? No había visto yo el español de esa manera y es bonito, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y es verdad que también tengo la suerte de trabajar sobre todo en Europa, ¿no? Y conozco esas mentalidades. Y no es mejor ni peor, sino es aprovechar lo que trae cada uno. O sea, por ejemplo, el español es verdad que quizá no es tan metódico, pero tiene algo muy a su favor, que es muy relacional. Entonces puede tirar de su capacidad para conectar, porque cuando uno cambia un hábito, no solo está la parte de la cabeza, de decirte lo que tienes que hacer y seguir una estructura y un método, sino hay una parte fundamental que tiene que ver con el sentir, con el experimentar, con generar un estado interior. Y el español en eso es un artista. ¿Vale? Ahí vamos por delante. Entonces, bueno, pues es compensar la otra parte, quizás. Para las personas que se hayan incorporado un poquito más tarde y que digan, pero bueno, ¿de qué están hablando? Que no me he enterado muy bien, pues les diré que estamos con María José Sánchez Yago, autora de un libro fantástico que recomendamos a todos nuestros oyentes, que se titula Érase una persona que quería cambiar sus hábitos. María José, vivimos en un mundo dominado por las tecnologías y además de saber gestionar nuestros cambios y nuestros entornos laborales, también nos supone un gran esfuerzo en formación para aplicar las nuevas fórmulas de digitalización que diferencian tanto a las empresas. ¿Nos puedes dar alguna clave para mejorar esos hábitos ayudados por las nuevas tecnologías?
Sí, fíjate, primero hay que entender, y creo que esto es importante, cuando se habla de digitalización, transformación digital, que esto se oye mucho en las compañías, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, realmente, ¿qué estamos entendiendo? La contestación que yo me doy, y esto me lo encuentro mucho en el día a día, tiene dos aspectos. Uno, crear una relación amable de mentalidad respecto a los medios digitales. No son el enemigo a combatir, es algo con lo que me puedo relacionar y que también me puede ayudar a sacar mi mejor versión. Entonces, lo primero es una cuestión de mentalidad, de integrarlo en mi actuar en lugar de confrontarlo o vivirlo como un mal mayor. Un mal menor, perdón. Y eso es un hábito mental, ¿eh? Es un hábito porque hay gente que cuando o se mete en una red social o accede a una nueva herramienta tecnológica, el cuerpo le responde con cierta resistencia. Entonces, lo primero es trabajar eso. Y lo segundo, y creo que es hiper importante, es la tecnología al servicio del ser humano, lo digital al servicio del ser humano y no a la inversa. Entonces, hay una línea muy fina entre integrar esto en nuestro día a día. Esto se ve muy claro, por ejemplo, con los pedidos. Yo no sé quién no pide hoy algo a través de Amazon o cualquier otra plataforma digital. Esto se ha normalizado con la pandemia, pero antes no era tan habitual. Entonces, esos son los medios al servicio de la persona, en lugar de al revés, la persona al servicio de tengo que manejar, tengo que dominar, tengo que saber esta herramienta, y entonces te conviertes en un esclavo. Entonces, para mí es elegir muy bien cada persona su propia configuración digital, que es lo que me puede ayudar, conociendo mi realidad, a estar mejor profesionalmente, personalmente, etcétera, etcétera. Entonces, darle una pensada y luego ya articular un plan. María José Sánchez Yago puede presumir de un currículum fascinante. A mí me da una envidia terrible, lo digo desde aquí. Es ingeniera superior de telecomunicaciones, una de las carreras más difíciles que hay en el mercado, licenciada también en psicología y además cuenta con prestigiosos másters. Cuéntanos cómo una mujer ingeniera en telecomunicaciones se siente también atraída por la psicología, en la que tanto has apoyado tu libro para escribir las conductas y los hábitos humanos. A ver, yo creo, fíjate, hace muchos años escuché una frase que se me quedó muy dentro, que es: los sabios leen la vida según pasa, los torpes leemos la quiniela el lunes, ¿no? Entonces, a lo mejor tú ves que mi currículum es uno más, ¿no? También la vida me ha enseñado que detrás de cada persona hay una historia fascinante y hay quien aprende en la Universidad de la Vida. A mí quizá lo que me pasó es que yo elegí la carrera de Ingeniería de Telecomunicación. Es verdad que me trajo mucha determinación, disciplina, estudio, amuebló mi cabeza, pero realmente dentro de mí había una llamada, una vocación por el ser humano. Y eso es lo que fue que sin renunciar a lo primero, de hecho conocí a mi marido en la carrera y hay muchos conocimientos que me ayudan, pero de alguna forma dejé que esa pasión, ¿no?, por acompañar a las personas guiara mi quehacer. Y un poco el compendio de eso es la realidad de la María José que se muestra hoy. Y luego yo no sé, fíjate, eso creo que también lo menciono, para mí no se deja de aprender y creo, o sea, que al final cada persona tiene algo que aportar, cada lección, cada materia, entonces sí que es verdad que intento mantener esa mentalidad infantil, de niña, de aprendizaje. Y claro, cuando una va cumpliendo años, porque yo ya he superado los 50, mañana es mi cumple, entonces, bueno, pues al final hay una lista ahí de cosas, pero lo que vale es el masticarlo luego ¿sabes? Para no solo poder aplicarlo en tu vida, sino ponerlo al servicio de los demás. María José, desde pequeños nos han educado de una forma pues muy determinada. Nos hemos acostumbrado a ciertos hábitos y cambiarlos cuando somos mayores nos supone un enorme esfuerzo y un reseteo para el que no todo el mundo tiene una buena predisposición. ¿Cómo podemos entender qué es lo que necesitamos para mejorar en nuestra vida profesional y personal? Y que de no hacerlo seguiremos teniendo los mismos resultados de siempre y tropezando en las mismas piedras. Absolutamente. A ver, lo primero, y yo creo que también es muy sano, es agradecer la forma en la que hemos sido educados, ¿no? Agradecer a nuestros padres que nos han dado la vida y a toda la gente que nos ha acompañado hasta este momento, ¿no? Dicho esto, toca, y yo creo que es además un signo, hoy en día se habla tanto de salud mental, asumir el protagonismo de tu vida. Entonces, lo primero que hay que interiorizar es: yo no soy esa educación forma parte de mí
pero yo no soy mis hábitos, yo no soy mi personalidad, sino todo esto forma parte de mí e igual que lo he incorporado lo puedo cambiar. Y reconocer interiormente este grado de libertad que uno tiene, como dices tú, no es fácil, pero es determinante. Ahora, cuando lo reconoces, claro, es una llamada a, oye, puedes actuar sobre ello. Ahora, una vez que te reconoces internamente, para mí hay que hacer 3 cosas como muy simples, ¿no? O sea, se puede ver de muchas maneras, pero la primera es preparar el estado, ¿no? Yo no sé eso, después de X años, lo que te va a hacer cambiar un hábito no es lo que te falta, sino lo que ya tienes, ¿no? Entonces, es apalancarte en fortalezas que tú ya tienes y que has construido y que además quieres mantener para poder posibilitar ese cambio y emergerlas, es decir, crear una mentalidad de abundancia respecto a lo que tú eres. Tú eres el rey de tu vida, tú eres la reina de tu vida, eres soberano, ¿no?, de lo que quieres hacer. Entonces, esto no solo de cabeza, sino sentirlo en tu estómago. O sea, fíjate, por las mañanas yo pregunto muchas veces, la gente chequea, o sea, comprueba, ¿no?, en los mensajes del teléfono móvil, etcétera, etcétera, y la pregunta es, ¿cuántas veces caes en la cuenta, te recuerdas, compruebas las fortalezas que ya tienes? Pues recuérdate una por las mañanas y recuérdatelas varias veces durante el día. Ese es el primer paso. El segundo es ser capaz de generar una visión de futuro respecto a lo que quieres cambiar. Y aquí, menos es más, no se trata de cambiar muchas cosas, pero sí que te imagines, no ejerciendo ya eso, sino experimentando los beneficios del cambio que quieres implementar. Eso es lo que yo llamo saltar al futuro, viajar al futuro. Es decir, no solo te imaginas corriendo más o estando más saludable o siendo más paciente o haciendo una buena pregunta o con mayor serenidad o más descansado, sino qué sentirás, qué beneficios habrá, qué impacto tendrá eso en ti cuando eso ocurra, ¿no?, dentro de 3 años, 5 años, y empiezas a hablarte en presente. Y luego lo tercero es coger un pequeño compromiso y, como en el gimnasio, repetir. Entonces son 3 cosas. 1, preparar el estado, que es lo que yo en el libro llamo activar el diamante. 2, crear ese futuro, visionarlo en tu cabeza, y es importante porque el ser humano moviliza algo cuando lo está visionando. Y 3, repetir, pero no solo de cabeza al repetir, sino integrando tu cuerpo. Yo digo en el libro también, asegúrate que tu cuerpo te acompañe, ¿no?, porque nuestro inconsciente está grabado un poco el pasado y lo que hay que empezar es a sentir ese futuro, ¿no? Y esto lo hacemos, bueno, yo doy ahí alguna pauta, pero se trata de ser muy consciente de que tu cuerpo empiece a sentir ese futuro que no ha llegado. María José, además, como estamos viendo, es una mujer muy positiva y nos invita a leer su libro disfrutando de cada página, de cada argumento y de cada ejercicio que propones. Pero ¿hasta qué punto una excelente colaboración, una excelente ayuda de cambiar los hábitos nos puede mejorar la vida? Es inimaginable. O sea, esto lo bonito es que, aparte de haberlo experimentado yo en mí misma, lo veo en tanta gente a lo largo de los años. Pues mira, hay pequeñas pautas que si las cambias, el impacto... Mira, un directivo eligió empezar a cambiar la hora de levantarse para preparar el desayuno a sus hijos. Eso tuvo un impacto tremendo, no solo en su familia, sino en la forma en la que llegaba luego al trabajo, porque es muy distinto llegar con el estrés y ya en modo enfado, que me dicen que es alto, a llegar desde un estado de serenidad. Hay otras pautas, como a lo mejor llegar a tu casa y, en lugar de entrar directamente, dedicar un minutito a visualizar cómo quiero entrar, cómo quiero relacionarme con las personas que más me importan en esta vida, ¿no? Y en lugar de... La clave está en quitar el automático y conscientemente elegir cómo quiero entrar. Si tú generas ese hábito, luego eso tiene un impacto tremendo en el equilibrio de todo tu bienestar. Y te podría poner multitud de ejemplos. Entonces, para mí la clave... El ser humano también es muy sabio, todos, Carlos, somos muy, muy sabios. Entonces, al final, no pretendas ser ambicioso o ambiciosa, sino elige una pequeña cosa y confía en tu sabiduría interior. Y ahora sí, tienes que mantener los 3 pasos que he dicho y esperar un poquito de tiempo para empezar a experimentar esos beneficios. ¿Y nuestra mente está preparada para cambiar o se resiste por principio? Nuestra mente está hiper preparada para cambiar. Pero ¿sabes lo que pasa? Fíjate, y esto biológicamente está explicado. Cuando nosotros estamos atrapados por una emoción de miedo, y el miedo lo que quiere hacer es protegernos, nos ponemos en modo de supervivencia.
Y cuando digo biológicamente es como que tenemos 3 cerebros, el primitivo, el de en medio que es el emocional, y no sé si habréis oído hablar alguna vez de la amígdala, y luego el neocórtex, que es la parte en la que realmente pensamos. Cuando estamos en modo miedo, nos atrapa la amígdala y no llegamos al tercer cerebro, que es el que nos permite actuar y ejercitar todo esto. Entonces, ¿de qué se trata? Por eso es importante generar el estado. En decirle al miedo que, mira, está ahí, pero que no le necesitamos, que tenemos potencia y fortaleza suficiente para gestionar nuestras vidas, que confiamos en nuestras posibilidades. Entonces, cuando generas ese estado de abundancia, tu mente puede funcionar. Y si no, te quedas en un estado más anterior. Pero claro que estamos preparados. Pero Oye, no estamos acostumbrados. María José, recientemente escuchaba de un municipio catalán que proponía para hablar catalán, pues estar durante 21 días hablando solo en catalán para crear este hábito. Solo es un ejemplo, no quiero entrar en política, Sí. pero ¿crees que es suficiente con 21 días o hace falta un mayor refuerzo para consolidar una conducta determinada? Sí, fíjate, he oído varias veces la cifra de 21 días. Mi experiencia es que no hay una respuesta única. Depende del hábito, depende de la persona y depende del momento. Es más, te diría, pueden ser menos días, pueden ser más días. Lo que sí es cierto es como una espiral. Lo importante es sentir la fuerza que le estás dando para que luego coja atracción. Y luego también ser muy consciente, que en el libro lo llamo el muro, que aunque tú empieces a cambiar un hábito, hay momentos que yo también se podría llamar como un diente de sierra, que parece que vas hacia atrás. Esto, si tú sientes que vas hacia atrás, es fabuloso, porque es señal de que estás cambiando. Entonces, lo importante es observar ese diente de sierra para luego volver a lanzarlo, ¿no? Porque la vida es ese continuo. Entonces, no creo en el número de días exactos. Sí creo que hay que tener una continuidad, ser muy conscientes de estos dientes de sierra, de las barreras que aparecen o aparentes pequeños retrocesos, pero son señales del avance. Y luego, para consolidar de verdad un hábito nuevo, yo creo que es cuestión de meses. Aunque, fíjate, el otro día escuché, no he leído todavía el artículo, que cuando la gente está un rato en silencio, me da igual que sea meditando, rezando, o sea, activando ciertas partes de su cerebro, a los 5 días solamente ya se pueden observar cambios anatómicos en el cerebro. Es decir, que si tú coges una foto que hoy en día se puede ver del cerebro, ha cambiado el grosor neuronal de ciertas regiones. Esto es fabuloso. Ahora, la clave es que se mantenga ese cambio, porque igual que en 5 días aparece, puede desaparecer. Por eso es importante la consistencia. Qué interesante, qué interesante. Pero ¿cuántas personas se plantean desde dejar de fumar hasta aprender un idioma, ir al gimnasio, leer un libro? Pero cuando llega el momento de sus avances que ven que son pues casi inexistentes, se derrumban. ¿Cómo actuar entonces cuando vemos que los resultados no llegan? Sí, porque fíjate, eso es lo que en el libro llamo ganancia emocional. Cuando un hábito no se cambia y se mantiene, es porque en el fondo te compensa. Lo que pasa es que nos cuesta mucho admitir esto. Para mí hay 2 conversaciones, la exterior que mantenemos con el mundo y la interior que mantenemos con nosotros mismos. Entonces, si algo se mantiene en ti, es que de una forma u otra te está trayendo un valor. Entonces, el primer paso para desenmascararlo es reconocer lo que te trae. O sea, por ejemplo, el no hablar en público, pues a lo mejor me trae comodidad, ¿sabes? Y claro, es que reconocerme que estoy cómodo sin hacer ciertas cosas, a lo mejor no me apetece, o reconocerme que tengo cierta envidia, lo importante es reconocerte sin juzgarte, ¿eh? ¿Qué me está trayendo esto? Porque, por ejemplo, al fumar, cuando yo no dejo de fumar, en el fondo es que me gusta fumar. ¿Y qué es lo que me gusta de fumar? Pues a lo mejor es que me sale el lado rebelde o el lado travieso o el lado inconforme. Vale, fenomenal. Si no te juzgues, reconoce lo que te trae. Ahora, la siguiente pregunta que es importante contestarse es ¿a qué coste? Porque ahí es cuando el coste es mayor que la ganancia, es cuando nos intentamos dar ese paso, ¿no?, para cambiar. ¿Y dónde está la clave? En intentar mantener la ganancia que te trae sin el coste. Ahí es cuando se identifica un hábito que puede ser poderoso. Es no renuncies a tu ganancia, no renuncies a ese lado a lo mejor travieso, rebelde, pero canalízalo de otra manera. Porque entonces es cuando el cuerpo te va a ayudar, te va a acompañar en el cambio que te propones.
Y María José, ¿hay hábitos que son inalcanzables, que solo están a disposición de unos pocos, o todo depende de la constancia que uno ponga y la determinación? A ver, no me atrevo a hablar en general. Yo no creo, o sea, la vida, fíjate, para mí es maravillosa y una de las cosas más maravillosas en esta vida es la imperfección. O sea, yo no creo en los supermanes, ni en las superwoman, ni en el superhombre, ni en la supermujer, ¿no? Ahora, dicho esto, yo creo que todo es cuestión de ver en qué punto del camino estamos. O sea, lo que no podemos pretender es decir, oye, para mí es inalcanzable correr una maratón. Claro, es que de un día para otro no la vas a correr, pero quizás si empiezas por otra cosa, en un momento determinado te lo puedes plantear. Entonces, es cuestión de hacer, te diría, una hoja de ruta o un camino razonable, y eso ahí la vida te va contestando a ciertas cosas. Y en este libro tan fantástico, Érase una vez una persona que quería cambiar sus hábitos, hablas de hábitos vacuna. ¿Puedes explicarnos en qué consisten? Porque ahora que hemos salido del COVID gracias a la vacuna, pues oye, vamos, cuéntanos, Vamos a ello. ¿qué son los hábitos vacuna? Justo lo que te estaba contando de la ganancia emocional. O sea, es cuando yo sé que un hábito me está trayendo una ganancia, pero también un coste, es elaborarme un hábito que mantenga esa ganancia sin el coste. ¿Vale? Entonces, incluso, por ejemplo, vuelvo al tabaco, hay gente que lo que más le gusta al tabaco es poder salir y charlar con ciertas personas que además suelen tener una personalidad esa rebelde fuera. Pues a lo mejor es salir también a charlar, yo qué sé, con una botella de agua y estar haciendo algo, pero permitirme esos descansos. Ese sería un hábito vacuna. Es decir, mantengo ciertas cosas que me está trayendo, pero no, ¿sabes? Pero las canalizo de otra manera. Y lo puedes aplicar en general a cualquier otro, ¿sabes? A cualquier otro hábito. Pues se lo recomendaré hoy a mis compañeras de trabajo que salen a echarse el pitillo. Para terminar, María José, ¿nos podría resumir una hoja de ruta para mejorar nuestra vida con hábitos más saludables y eliminar esos hábitos tóxicos que todos tenemos? Mira, voy a decir es que esto depende de cada persona, pero para mí hay una cosa fabulosa. No lo sé, Carlos, pero y sin pretender, o sea, quitar palabras duras hacia nosotros mismos. O sea, yo creo que es clave mantener una conversación interior amable con uno mismo, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, mira, ¿cómo me puedo ayudar un poquito más? Pero no que sea, porque si es otra obligación el cambio de hábitos, entonces me hago pequeño y se trata de hacernos grandes, ¿vale? Entonces, ahora, desde ahí yo creo que hay dos claves. Una, la lentitud, porque el cambio de hábitos está muy relacionado con quitar el modo automático en el que nos encontramos muchas veces, que somos como pequeños robots, y esto lo enlaza con la frase de Einstein que decías, vamos a tener que hacer cosas diferentes si queremos cambiar. Y lo segundo es, quitando el automático que se quita con la lentitud, yo creo que es imprescindible el reservar un espacio contigo mismo, contigo misma, en ese silencio, y decir, ¿por dónde quiero empezar? Y ahí, el por dónde quiero empezar, lo haría sencillo. Es decir, no te hagas un plan de acción enorme, porque entonces te vas a desfondar en el camino. Empieza, a veces da igual el punto de entrada, lo importante es el movimiento. Y comenzar a sentir que eres el dueño de tu vida y que es posible el cambio de ciertos hábitos. Entonces, cada uno se conoce a sí mismo mejor que nadie, se acuesta consigo mismo y se levanta consigo mismo. Entonces, elegiría esa pequeña cosa y mantendría la constancia. Al mes evaluaría. Y luego, y ya aprovecho, Carlos, si alguno quiere que me contacte por redes y me escriba un mail. Después de ese mes, con una pequeña cosa y a ver dónde está, ¿vale? Y porque merece la pena. Pues María José Sánchez Yago, Carlos Herrera presume de su María José, pues yo hoy también presumo en mi programa de haber tenido una María José excelente. Puedo decir que para mí ha sido un gran placer charlar contigo de un tema tan interesante. Recomendamos a todos nuestros oyentes que lean tu libro, Érase una vez una persona que quería cambiar sus hábitos, de Editorial Oberón. Y nada, te deseamos que sigas teniendo muchos éxitos profesionales y también personales. Y te invitamos, de verdad, a que sigas trabajando en temas tan interesantes que mejoran la vida de la sociedad y nos hacen más felices. Buenos días. Buenos días, y tú eres mi Carlos y el honor es mío. Enhorabuena por el programa, de verdad, una maravilla, y más de esto, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo y un beso muy fuerte. Hasta luego, María José, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué radio escuchas?